Otra cosa que es muy importante, muchachos, al momento del diseño es la orientación de la vivienda, evidentemente. Y cuando hablamos de orientación de la vivienda, tenemos que valorar el tema de las vistas. La vista es lo panorámico. Orientación, voy a tenerla inclinada de acuerdo a los puntos cardinales o va a estar en sentido franco. Quiere decir, va a estar dirigida norte-sur o va a estar a 45 grados norte o 45 grados sur o 45 grados este o cómo. Ahora, ¿por qué yo rotaría el edificio? Pues tal vez por un tema de un aprovechamiento más correcto de la luz. Y cuando hablamos de luz, evidentemente estamos también hablando de la incidencia de radiación que se traduce a calor o para aprovechar mejor las vistas. Por ejemplo, esta vivienda contemporánea que tenemos por acá, nos damos cuenta que se hizo el usuario y cuando estás dentro aprovechas al máximo las mejores vistas, tanto hacia aquel lado como hacia este lado. Pero aún así, no estando dentro del edificio, si yo estoy por acá, yo lo que veo es lo que se mencionaba anteriormente, un enmolduramiento, un marco que me destaca más bien el entorno que tengo a mi alrededor. Ahora, vuelvo con el tema de los arbolitos. En dependencia de dónde están los arbolitos, o si no hay arbolitos, a nosotros como arquitectos también nos compete la propuesta de especies propias y que no sean exageradas ni fuera de lugar para el sitio en el que vamos a proyectar el edificio. Entonces nosotros proponemos y además proponemos la ubicación, porque dependiendo de la ubicación nosotros vamos a poder aprovechar los vientos, ya conociendo la dirección de los mismos. Y otra cosa, ya cuando estamos hablando de la elevación, es el tipo de pendiente de techo, qué tan pronunciada va a ser. Ahora, la pendiente del techo está directamente vinculada con el tipo de material con el que vamos a construir. Es decir, por ejemplo, si yo voy a utilizar teja de barro, hay una cierta pendiente estimada para que no se venga abajo la teja, pero también para que pueda escurrir el agua. Es decir, si yo tengo un techo muy plano, por ejemplo esta primera opción de acá o la última, no me sirve la teja de barro ahí, porque más bien lo que voy a hacer es que se me estanque el agua, por dar un ejemplo. Y volvemos al tema de la distribución de los espacios. Y para distribuir bien los espacios debemos conocer cuáles son nuestras prioridades en el diseño, las cuales las vamos a lograr a partir de la entrevista con el dueño de la vivienda. Es importante procurar la luz natural, porque esto también va a implicar ahorro energético. Es importante procurar ambientes o espacios abiertos, tanto para que los usuarios se sientan más libres en su edificio y también el tema de la claustrofobia, evitar ese tipo de sensaciones. Evidentemente, la distribución espacial debe obedecer a una lógica y la lógica al final te va a decir que tu edificio es más o menos funcional. Ahora, ¿cómo logro esto? Por ejemplo, acá la lógica la voy a lograr o la funcionalidad con los flujos que yo desarrolle. Entonces yo tengo que procurar flujos claros, flujos lineales, en L, en T, qué sé yo. Flujos que me permitan a mí leer rápidamente el edificio, identificar por ejemplo cuál es la entrada, cuál es el punto de salida, y para eso necesito una cierta cantidad de iluminación que me permitan apreciar el edificio y también anchos adecuados para este tipo de flujo. Puedo utilizar varios vestíbulos en dependencia del área que voy a construir a final de cuentas también. Esta parte de acá que nos referimos a la redacción del proyecto de ejecución, es decir, el proceso de diseño, el proceso de planeación o de concurso también cuando hay una especie de licitación, y el proceso de construcción. Son muchas etapas en las que podemos participar como arquitectos, pero en este caso no voy a adentrarme mayor cosa acá a este tema. Les voy a pedir que revisen los documentos que subo al grupo con mayor detalle para que tengan noción de qué se trata esta parte. Ahora, otra cosa muy importante es que nos sepamos ajustar al presupuesto. En este sentido, conocer los costos del edificio, conocer también las licencias o permisos que debo sacar, porque
supongamos que las necesidades de los usuarios ya las tenemos claras, tuvimos una entrevista con ellos, pero resulta que la mejor manera, la manera más adecuada de pronto para resolverla no está al alcance porque hay restricciones por un presupuesto que es limitado de pronto. Entonces, en tal caso no quiere decir que o me voy a dar por vencido o que voy a abandonar el proyecto, sino que más bien ese es el reto para nosotros como arquitectos, procurar de resolverlo de la mejor manera posible, no como un simple y mero constructor, sino procurando el confort máximo que sea posible para los usuarios y a la vez brindarle calidad de vida digna en el diseño que nosotros le entreguemos al final. Por acá tenemos algunos ejemplos de cómo aprovechar al máximo el tema de la iluminación. Por ejemplo, en este caso, esta propuesta de vivienda, tenemos este patio intermedio, el cual nos ilumina tanto el cuarto como esta área social. Y lo otro que hablaba es bastante funcional en el sentido de que su eje de circulación es claro. Por otro lado, tenemos esta otra propuesta bastante sencilla, austera, y en la parte central tenemos nuevamente el tema de la iluminación natural, que nos va a permitir un ahorro energético, evidentemente. Y por acá tenemos otras maneras de utilizar y optimizar más bien la escalera para nuestra propuesta. En el caso de la vivienda urbana vamos a hacer un edificio de 2 plantas, entonces de pronto alguna de estas cosas podemos retomarla. Esto de acá es como dice el nombre, es la vivienda mínima en Buenos Aires, y podemos ver que hay una evolución de 1944 a 1979 y al 2003, y la evolución implica un aumento en el área de cada uno de los ambientes. Ahora, esto tiene que ver también con el cambio en el núcleo familiar, es decir, de acuerdo a las leyes, como o va aumentando o se va reduciendo el núcleo familiar. Posiblemente en estos casos el núcleo fue creciendo y por eso también el edificio tuvo que crecer. Sin embargo, no es regla, no es norma. Por ejemplo, en varios países europeos, en Japón también, más bien el núcleo familiar cada vez es más compacto. Y para ir cerrando, tenemos por acá la vivienda de interés social en Nicaragua, que tiene 3 momentos. Tenemos el primero, que es el módulo básico, que es un edificio de entre 21 y 36 metros cuadrados, evidentemente incompleto, en el cual solo tenemos un cuarto y nos faltan los mínimos de ambientes mencionados o sugeridos en el ton de vivienda, de dimensionamientos de vivienda. Luego tenés la vivienda mínima, que ya es algo que sí funciona como vivienda, pero en un espacio, área de 42 metros cuadrados. Y la vivienda estándar, que es lo que se supone lo óptimo, que es un edificio ya de 65 metros cuadrados, en el cual tenés 2 dormitorios y tenés la mayoría de los ambientes sugeridos en esta Eneton. Bien, despedido esta presentación con otra frase que me pareció interesante e importante para que la conozcan, y es: la arquitectura solo se considera completa con la intervención del ser humano que la experimenta, del arquitecto japonés Tadao Ando. Ahora bien, esto significa que si nosotros hacemos una mala arquitectura, no le va a gustar al usuario, y evidentemente al no gustarle no la va a usar. Así que al final la evaluación va a ser del mismo usuario o de los usuarios del edificio como tal. Si no, no va a tener mayor sentido la arquitectura como tal. Bien, revisen estos materiales y nos vemos pronto. Chao, estudien, aliméntense bien.